a sacar, por ejemplo, fósforo, pero a no, sacar no tienen fosfato, a sacar, por como ejemplo, ya calcio, pues vamos a obtener una gran cantidad de calcio, una gran cantidad de fosfato. ¿Ya? Y es la razón por la cual se considera también estudiar estos elementos, porque la deficiencia de estos puede traer como consecuencia principalmente enfermedades relacionadas con los huesos, ¿ya? Enfermedades relacionadas con los huesos principalmente. Y esos elementos son el calcio, son el fósforo y son el magnesio, que juntos los tres están formando lo que es la hidroxiapatita. Ya, la hidroxiapatita es un compuesto de fosfato de sales cálcicas, ya, fosfato de sales cálcicas, ¿no es cierto? Que en sí constituyen lo que es el esqueleto mineral, ¿ya? Y el esqueleto mineral participa activamente también en la homeostasis de calcio. ¿Qué quiere decir? Que participa activamente cuando las concentraciones de calcio, por ejemplo, se encuentran disminuidas en sangre, ¿ya? Y las concentraciones en sangre son de aproximadamente 2.2 a 2.6 ml por litro, ¿ya? Es un electrolito que se encuentra en el líquido extracelular en gran cantidad, mientras tanto que en el líquido intracelular se va a encontrar en una menor cantidad. Aunque en diferentes procesos, por ejemplo, en los cuales se necesita eh, eh, enviar un mensaje intercelular, pues obviamente las concentraciones de calcio pueden aumentar considerablemente en el interior de la célula, en el interior de las mitocondrias prácticamente, el calcio, por ejemplo, es un compuesto responsable de actuar como un segundo mensajero inorgánico, ¿no? Entonces, ese aumento de concentración es lo que emite una señal a la célula para que active, por ejemplo, alguna ruta metabólica, para que active, por ejemplo, el transporte de vesículas, ¿no? Es un compuesto que regula también la mitosis, ¿ya? Para que la célula se prepare, obviamente, para que pueda entrar a este proceso de división celular. También actúa activamente en la secreción de hormonas, en la secreción de neurotransmisores, en la secreción, por ejemplo, de vasopresina, secreción, por ejemplo, de aldosterona. Eh, a- Activamente actúa el calcio, porque estas hormonas se encuentran almacenadas en vesículas, recordemos. Y esas vesículas, para que puedan transportarse y funcionarse a la membrana celular, pues necesitan de un mecanismo que permita activar, por ejemplo, ese transporte. Y uno de esos mecanismos es el aumento de la concentración de calcio en el líquido intracelular. ¿Ya? Activa, participa activamente el calcio en la contracción muscular, en la excitabilidad nerviosa, también es un compuesto modulador de enzimas, ¿no? Ya que participa en los procesos de coagulación específicamente, ¿ya? En los procesos de coagulación y también en procesos en los cuales, por ejemplo, se necesitan que enzimas, para poder actuar, necesitan de cofactores, y obviamente ese cofactor también puede ser el calcio, ¿ya? ¿De qué depende la cantidad de calcio que nosotros consumamos, por ejemplo, que nuestro cuerpo necesite? Obviamente va a depender de dos etapas principalmente en nuestra vida. Una etapa de crecimiento que ocurre hasta los 18, hasta los 20 años, ¿no? En la cual se necesita grandes cantidades de calcio que provengan a través de los alimentos. Y una etapa, por ejemplo, en la etapa de adultos mayores. Obviamente hay un mayor desgaste del esqueleto óseo y por lo tanto va a disminuir la cantidad de calcio, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Entonces, en esas dos etapas de nuestra vida necesitamos prácticamente una gran cantidad de calcio en, en nuestro cuerpo, principalmente en niños. El requerimiento en niños, obviamente, porque se encuentran en crecimiento, necesitan una mayor cantidad de calcio, ¿ya? Eh, ¿Dónde vamos a encontrar calcio? Vamos a encontrar principalmente en los productos lácteos, ¿no? Vamos a encontrar principalmente en queso, vamos a encontrar en diferentes vegetales principalmente, ¿no? Pero los vegetales, por ejemplo, hay una pequeña, un compuesto, por ejemplo, que tienen los vegetales, principalmente de hojas de color verde, que se denomina el ácido fítico, ¿ya? El ácido fítico, por ejemplo, actúa como un compuesto quelante, es un compuesto que va a arrastrar prácticamente eh, va a secuestrar calcio y va a eliminar, por ejemplo, ese calcio a través de las heces, ¿ya? Y es la razón por la cual el calcio presente en las verduras, por ejemplo, no se absorbe al 100%, sino que solamente se va a absorber una cierta cantidad, ¿ya? Por la presencia de este ácido fítico, ¿ya? Hay otros factores que permiten prácticamente absorber una mayor cantidad de calcio, como por ejemplo un pH ácido, la presencia de proteínas permite, por ejemplo, que se absorba una mayor cantidad de calcio, ¿ya? A nuestro cuerpo.
Y por eso decimos que de un 25 a un 70% del calcio ingerido se va a absorber principalmente en el intestino delgado. En el duodeno, en el yeyuno, por ejemplo, aquí se va a absorber en gran cantidad, ¿ya? Y va a depender prácticamente de dos hormonas, de dos hormonas prácticamente. Uno, el calcitriol de forma directa actúa en el intestino absorbiendo una mayor cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque el calcitriol lo que hace, por ejemplo, el calcitriol lo que hace es aumentar o permite que las células intestinales sintetice, por ejemplo, esta proteína que se llama calvindina. Y esa calvindina actúa como un transportador, principalmente de calcio y de fosfatos. ¿Ya? Entonces se va a absorber una mayor cantidad de calcio a través de los heterocitos. Y de forma indirecta actúa la paratirina. ¿Por qué la paratirina actúa de forma indirecta? Porque la paratirina va a ser la hormona responsable, por ejemplo, de la secreción o de la síntesis del calcitriol. Va a ser responsable de la síntesis de calcitriol. ¿Ya? Entonces, por eso la paratirina de forma indirecta actúa en la absorción de calcio en los intestinos, en el duodeno y en el yeyuno principalmente. ¿Ya? La presencia de proteínas, la presencia de vitamina C, la presencia de un pH ácido, por ejemplo, y el estómago igualmente provoca que se absorba una mayor cantidad de, de calcio, ¿ya? Una mayor cantidad de calcio. ¿Ah? Ahora, este calcio que se absorbe en nuestra sangre, lo podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra sangre de tres formas, ¿ya? De tres formas. Principalmente vamos a encontrar que un 45% del calcio total que se encuentra en nuestro cuerpo se encuentra unido, por ejemplo, a proteínas. ¿Ya? Unido a proteínas. ¿Ya? Principalmente a la proteína que va a estar unida va a ser a la albúmina, aunque también se va a unir, por ejemplo, a otras proteínas plasmáticas principalmente. ¿Ya? Plasmáticas principalmente. ¿Ya? Vamos a encontrar también calcio que se encuentra formando complejos, ¿ya? Y ese calcio que se encuentra formando complejos es de aproximadamente el 5%, ¿ya? Se encuentra unido junto a fosfato para formar el fosfato de calcio, junto al lactato para formar, por ejemplo, el lactato de calcio, junto a bicarbonato igualmente para formar el bicarbonato de calcio, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, este 5% de calcio va a estar formando estos complejos. Y tenemos que el 50% del resto del calcio que se encuentra en nuestro cuerpo se va a encontrar como calcio ionizado. Calcio presente en sangre, como tal, como el sodio, como el potasio, o sea, solo, ¿ya? Pero obviamente sabemos que estos compuestos van a estar rodeados, ¿no es cierto?, de moléculas de agua, van a estar hidratados, ¿ya? Van a estar hidratados para principalmente evitar toxicidad del compuesto, ¿ya? Toxicidad del compuesto. ¿Ya? Toxicidad del compuesto, ¿ya? Van a haber situaciones en las cuales principalmente el calcio fisiológico, el calcio de mayor importancia, el calcio, por ejemplo, que va a aumentar o va a disminuir su concentración en sangre, es este calcio, calcio ionizado, ¿ya? Y es el que va a repercutir, prácticamente es el que va a darnos, por ejemplo, diferentes signos y síntomas clínicos dependiendo de la concentración de este compuesto en sangre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y principalmente el pH de la sangre juega un papel muy importante en la concentración de calcio en sangre, ¿ya? El pH de la sangre es de 735 a 745, ¿ya? Y dentro de ese rango, por ejemplo, la concentración de calcio va a ser normal. Pero, sin embargo, cuando nos enfrentamos a una acidosis, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una alcalosis, las concentraciones de calcio ionizado pueden disminuir, ¿no? ¿Y por qué disminuyen? Porque en una acidosis, ¿qué pasa? En una acidosis, por ejemplo, en una acidosis hay aumento de la concentración de iones hidrógeno en sangre, que son determinantes del pH ácido, ¿ya? Y por eso hay una acidosis. Entonces, estos hidrógenos van a tener la capacidad de unirse, por ejemplo, a la albúmina, ¿ya? ¿Y dónde se van a unir estos hidrógenos? Se van a unir, por ejemplo, en lugares específicos donde se une usualmente calcio, ¿ya? Donde se une usualmente calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta la concentración de hidrógeno, se van a unir en esos sitios donde se une usualmente calcio. ¿Qué va a pasar con ese calcio restante? No se va a unir.
Entonces, ¿qué pasa con el calcio? Su concentración, ese calcio ionizado, su concentración va a aumentar, ¿no? ¿Produciendo qué? Produciendo una hipercalcemia cuando nos encontramos con una acidosis, ¿ya? Mientras tanto, lo contrario sucede, por ejemplo, cuando nos enfrentamos en una alcalosis. En una alcalosis, por ejemplo, la concentración de iones, si me escuchan bien, no está cortando, porque veo que No, se, doctor, sí se le escucha Sí bien. se escucha bien, doctor. Sí se escucha ¿se bien. escucha bien? Ya, bueno, me avisa cualquier si de entrada para, por favor, quitar el video. En una alcalosis sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque la concentración de iones hidrógenos disminuye. Disminuye, pa. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber más sitios en las albúminas, por ejemplo, en las proteínas plasmáticas, en donde se va a unir calcio. Entonces, ese calcio ionizado se va a unir, por ejemplo, a las albúminas, a las proteínas plasmáticas. ¿Y qué va a suceder con la concentración de calcio? Va a disminuir, produciendo una hipocalcemia. ¿Ya? Una hipocalcemia. Entonces, ustedes vean que realmente el pH juega un papel muy importante y muy fundamental en el mantener la concentración de los diferentes electrolitos, porque ya vimos que tanto sodio como potasio, igualmente el pH eh, aumenta o disminuye su concentración, por ejemplo, en sangre de estos alimentos. Entonces, pH va a jugar un papel muy importante en el mantenimiento de las concentraciones de estos compuestos, ¿ya? De estos compuestos, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, en las cuales principalmente factores patológicos, presencia de enfermedades, que realmente disminuye, por ejemplo, la cantidad de proteínas, por ejemplo, en nuestra sangre, como por ejemplo en síndrome nefrótico, como por ejemplo en mieloma múltiple. El mieloma múltiple se produce cuando hay una síntesis exagerada, por ejemplo, de anticuerpos, ¿ya? Síntesis exagerada de anticuerpos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros pensaríamos, por ejemplo, si se está, por ejemplo, sintetizando una mayor cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Se va a unir más calcio a las proteínas, ¿no? Pero no es así, ¿ya? No es así porque, por ejemplo, en mieloma múltiple no vamos a perder, por ejemplo, nosotros una gran cantidad de calcio, ¿ya? No vamos a perder ese calcio ionizado que es fisiológicamente importante. Al igual que el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico estamos perdiendo proteínas, por ejemplo, a través de los riñones, ¿ya? Entonces nosotros diríamos, bueno, si estamos perdiendo proteínas, estamos perdiendo calcio, pero no es así. Aquí el calcio que a nosotros nos interesa, el que es fisiológicamente importante, es el calcio ionizado, este calcio, ¿ya? Calcio ionizado. Entonces, por ejemplo, el síndrome nefrótico lo que va a disminuir, por ejemplo, es ese calcio unido a proteínas, ¿ya? Unido a proteínas, pero no disminuye el calcio ionizado. Hay situaciones en las cuales sí se pierde realmente el calcio ionizado que se encuentra en sangre, como por ejemplo cirugía con hemorragias, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en la cirugía con hemorragias utilizamos, por ejemplo, una gran cantidad de transfusión de sangre. Utilizamos transfusión de sangre, utilizamos pintas de sangre, ¿no? Para suplir esa cantidad de sangre que se ha perdido en la operación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también estamos administrando, por ejemplo, citrato. El citrato es el principal anticoagulante que utilizan, por ejemplo, las pintas de sangre, ¿ya? Para evitar que se coagule. Entonces el citrato, como también ingresa al cuerpo, también, por ejemplo, el citrato actúa como un quelante, ¿ya? Entonces el citrato, ¿qué va a hacer? El citrato se va a unir a calcio, y ¿a qué calcio? A ese calcio ionizado. A este calcio ionizado se va a unir, y por lo tanto va a disminuir la concentración de calcio en el cuerpo, provocando una hipocalcemia, principalmente en personas que se encuentran en cirugía, por ejemplo, con hemorragias, ¿ya? Con hemorragias. Aquí sí perdemos, por ejemplo, una gran cantidad de calcio, porque ese calcio ionizado va a formar complejos junto con el citrato, ¿ya? Junto con el citrato, ¿ya? Esas son las consideraciones más importantes de la concentración de calcio. Ahora, junto con calcio, hay otro elemento muy importante también para la formación de hueso, que es, por ejemplo, el fosfato. El fósforo, ¿ya? Que lo encontramos en un sinnúmero de alimentos, como podemos ver, lo podemos encontrar en nueces, en zanahorias, en huevo, en cáñamo, en lentejas, en queso, por ejemplo, y en la cantidad que ustedes pueden apreciar, por ejemplo, aquí, ¿ya? La cantidad que pueden ustedes apreciar aquí. Por ejemplo, aquí en cáñamo tenemos que
es el alimento que contiene una mayor cantidad, por ejemplo, de fosfatos, ¿ya? Entonces, esos fosfatos junto con el calcio constituyen el 85%. El fosfato, por ejemplo, presente en nuestro cuerpo, el 85% del fosfato presente en nuestro cuerpo, principalmente corresponde al fosfato que se encuentra en los huesos, junto con calcio, ¿ya? El 15% restante es el que se va a distribuir, tanto en líquido intracelular como en líquido extracelular, ¿ya? Entonces, el 85% del total del calcio que nosotros poseemos se encuentra en los huesos y el 15% es el que se encuentra repartido. Líquido intracelular, líquido extracelular. Así como el calcio, así como el potasio, así como el sodio, fosfato también tiene sus propiedades. Los fosfatos también tienen sus propiedades, ¿ya? Principalmente el fosfato va a participar en la regulación de enzimas. En la regulación de enzimas. Y es así, por ejemplo. En las vías metabólicas, por ejemplo, que ocurren en el citoplasma celular, siempre hay una enzima reguladora de las vías metabólicas. Y es la enzima encargada, por ejemplo, de activar o de inhibir la ruta metabólica, ¿ya? ¿Y cómo activa y cómo inhibe la ruta metabólica? Mediante procesos de fosforilación y desfosforilación, ¿ya? Mediante estos procesos se produce, por ejemplo, la regulación enzimática, fosforilación y desfosforilación. Eso sucede principalmente en citoplasma celular, procesos de fosforilación y desfosforilación. ¿Y dónde se producen estos procesos? En las enzimas, claves de las rutas metabólicas. Por eso tiene una propiedad en la regulación de enzimas, ¿ya? Tiene una función de señalización celular igualmente, porque mediante una cascada, por ejemplo, de fosforilaciones que van a ocurrir en el interior de la célula, pues obviamente se va a comunicar, se va a llevar un mensaje al interior del núcleo para que se puedan expresar diferentes genes, por ejemplo, correspondientes a una enzima particular, a una proteína particular, ¿ya? Y la función más importante del fosfato, ya conocemos que el ATP, la adenosintrifosfato, es la molécula energética de la célula. Es la que transporta, es la que transfiere la energía presente en las moléculas combustibles que nosotros consumimos en los alimentos, ¿ya? Entonces, por eso el fosfato tiene también una función como almacenamiento de energía energético, ¿ya? Porque está formando el ATP, adenosin trifosfato, ¿ya? El adenosin trifosfato, ¿ya? El 75% del fosfato que nosotros consumimos de los alimentos se absorbe, ¿ya? ¿Y esto de qué va a depender? Este porcentaje absorbido va a depender de la biodisponibilidad del fosfato, por ejemplo, en cada uno de los alimentos. O sea, si consumimos un alimento que no tiene mucho fosfato, por ejemplo, nueces, obviamente la cantidad de fosfato que se va a absorber va a ser relativamente baja, ¿ya? Comparado con un compuesto que tiene, por ejemplo, las lentejas, por ejemplo, tiene una gran cantidad de fosfatos, pues obviamente se va a absorber una mayor cantidad de fosfatos, ¿ya? Mayor cantidad de fosfatos. Entonces, es un compuesto que lo está, como vemos aquí, en carnes, en productos lácteos también podemos encontrar fosfatos, ¿ya? Y en menor cantidad en cereales también, en menor cantidad en cereales, a pesar de que los cereales son células, ¿ya? Que necesitan también de energía, de procesos energéticos también para cumplir sus funciones vitales y que contienen fosfato. A pesar de eso, el fosfato que se absorbe proveniente de los vegetales es muy poco. ¿Por qué? Al igual que el calcio, el ácido fítico juega un papel, por ejemplo, como un secuestrador, como un quelante, por ejemplo, también de fosfatos. Entonces, no se va a absorber la mayor cantidad de fosfatos presente, por ejemplo, en los vegetales, ¿ya? En los vegetales, ¿ya? Del fosfato absorbido, el total del fosfato absorbido, por ejemplo, va a haber, por ejemplo, un fosfato circulante, ¿ya? Un fosfato circulante que se encuentra formando complejos. ¿Por qué? Porque va a estar, por ejemplo, unido a lípidos, va a estar unido a carbohidratos, va a estar unido a proteínas también, ¿ya? Lípidos, a carbohidratos, a proteínas. Y vamos a tener también un fosfato inorgánico que principalmente es utilizado por nuestro cuerpo para construir este sistema tampón, este sistema de amortiguamiento, por ejemplo.
para evitar que el pH de la orina, por ejemplo, cambie drásticamente. O sea, el fosfato, por ejemplo, este fosfato inorgánico, por ejemplo, eh, va a actuar principalmente como un tampón. Va a actuar como un tampón. ¿Qué es un tampón? Un tampón evita, por ejemplo, que el pH cambie bruscamente. Es un compuesto que evita que el pH cambie bruscamente. ¿Ya? Y actúa principalmente en lo que es la titulación de la orina ácida. Porque recuerden que a través de los riñones nosotros eliminamos los ácidos, eliminamos los hidrógenos. Entonces, si no titulamos esos hidrógenos, no nos unimos, por ejemplo, a otros compuestos, imagínense ustedes, fuera una riñón, un productor de hidrógenos, de una solución súper ácida, que prácticamente no resistiría, por ejemplo, las células, por ejemplo, del sistema urinario, esta solución súper ácida. Entonces, estos hidrógenos deben ser titulados, ¿ya? Deben ser titulados para evitar, por ejemplo, esa orina extremadamente ácida. Es la razón por la cual la orina que nosotros obtenemos, por ejemplo, está en un pH entre 4.5 como mínimo, 4.5 como mínimo, hasta 7.5, por ejemplo. Hasta 8 que puede llegar cuando hay una alcalosis, por ejemplo, provocada por el consumo de grandes cantidades de bicarbonato, ¿ya? De soluciones alcalinas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese 10% del fosfato total, por ejemplo, que se ha absorbido, actúa como un tampón, ¿ya? Actúa como un tampón, ¿ya? Y un 20% del fosfato va a estar unido a proteínas y es un fosfato que va a carecer de importancia fisiológica, ¿ya? Carece de importancia fisiológica, ¿ya? Ahora, en cuanto a concentraciones entre calcio y fosfato, va a haber una relación siempre inversa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la concentración de calcio siempre va a ser, por ejemplo, elevada con respecto al fosfato. Siempre debe haber esa relación. Calcio arriba, fosfato concentración más baja. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque eso permite, por ejemplo, mantener la solubilidad de los fosfatos de calcio. Eso evita que nuestros huesos, por ejemplo, se mineralicen muy densamente y no podamos, por ejemplo, y no podamos obtener, por ejemplo, calcio, fosfatos, cuando las concentraciones de estos compuestos son relativamente muy bajos, por ejemplo, en sangre. ¿Ya? No podríamos obtener. ¿Ya? Entonces, esa relación inversa es la que permite que los huesos puedan desmineralizarse y poder obtener calcio, pueda obtener, por ejemplo, fosfato. ¿Ya? Pueda tener también fosfato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mantiene esa relación inversa? Pues esa relación inversa se mantiene por la acción de diferentes compuestos, de hormonas, ¿ya? Como la paratirina y el calcitriol. Mediante estos dos compuestos se va a mantener las concentraciones de calcio superior y fosfato inferior, por ejemplo, a la concentración de calcio. ¿Ya? A la concentración de calcio. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la regulación de las concentraciones de calcio y de fosfato, principalmente lo que van a actuar son dos hormonas. Dos hormonas. La paratirina y la vitamina D. Paratirina y la vitamina D. ¿Ya? Son dos hormonas que van a regular, por ejemplo, el metabolismo del calcio y del fosfato. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser sus órganos diana? Principalmente el intestino, los huesos y el riñón. Ahí van a haber células que reconocen, tienen receptores para qué, para, por ejemplo, la paratirina, tiene receptores, por ejemplo, para el calcitriol, para la vitamina D, ¿ya? Para el calcitriol, ¿ya? Calcitriol, porque a partir de la vitamina D es lo que se forma el calcitriol. Entonces, tiene receptores para calcitriol, principalmente los huesos, ¿ya? Los huesos. ¿Ya? Cuando las concentraciones de calcio, por ejemplo, ya están dentro del rango normal, pues obviamente ya se va a dejar de sintetizar paratirina, va a dejar
Bueno, vitamina D no va a dejar de sintetizarse, pero se va a formar otro compuesto aparte y se va a empezar a sintetizar, por ejemplo, calcitonina. La calcitonina tiene un efecto antagónico, digámoslo así, relacionado con la paratirina. ¿Por qué? Porque cuando se sintetiza calcitonina ya no permite que se reabsorba calcio, por ejemplo, en los riñones. ¿Ya? No permite que se reabsorba calcio en los riñones. ¿Ya? Entonces, de esa forma, por ejemplo, se mantienen las concentraciones de calcio y fosfato en nuestra sangre en las concentraciones determinadas, tanto para calcio como para fosfato. ¿Ya? Para calcio mayor concentración, fosfato en menor concentración. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo actúa la paratirina? Pues obviamente la paratirina es una hormona que se va a sintetizar principalmente en las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides. ¿Dónde se encuentran las glándulas paratiroides? Ustedes ya lo conocen más que mí, ya saben, ubicación, toda anatómica. Ustedes son los expertos aquí en anatomía, en todo esto, ¿ya? Pero así, viéndolo generalmente, se va a sintetizar principalmente en las glándulas paratiroides que se ubican en las glándulas tiroides. En la parte posterior van a haber unas pequeñas protuberancias, se podría decir así, en concentraciones de 4 a 6 más o menos. Van a estar presentes estas glándulas paratiroides. ¿Ya? Y aquí van a haber células que detectan concentraciones de calcio. ¿Ya? Que detectan concentraciones de calcio. ¿Ya? Entonces estas células van a estar constantemente midiendo el calcio en sangre. Están ahí, activas, constantemente midiendo calcio en sangre. ¿Ya? Al momento de detectar una disminución de la concentración de calcio en sangre, obviamente estas células envían se activa el mecanismo para enviar un mensaje al interior de la célula, ¿no? Ya que se activa, por ejemplo, una fosfolipasa C, la fosfolipasa empieza a degradar, por ejemplo, los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, de estas células. ¿Eso qué provoca? Provoca que aumente la concentración de compuestos en el interior de la célula, por ejemplo, el inosifosfato, aumenta su concentración. El inosifosfato proviene de los fosfolípidos, ¿ya? Y ese inosifosfato permite, por ejemplo, que aumente la concentración de calcio. Y para que aumente la concentración de calcio en el interior de la célula de las glándulas paratiroides, para transportar las vesículas que contienen, por ejemplo, en su interior la paratirina. ¿Ya? La paratirina. Porque ahí se encuentra almacenado paratirina. En ese momento no es que se sintetice paratirina, no. Se encuentra almacenado en vesículas la paratirina. ¿Ya? Pero también esa concentración elevada de inosifosfato envía un mensaje al núcleo celular. Al núcleo celular envía un mensaje. ¿Ya? Y en el núcleo celular se activa, por ejemplo, la transcripción de la paratirina, del gen de la paratirina. ¿Ya? Se activa la transcripción, se produce el ARN mensajero, ¿ya? Y este ARN mensajero sufre modificaciones posttraduccionales y se va a denominar, por ejemplo, un inicio se denomina pre-pro-paratirina, que es un compuesto de 115 aminoácidos, ¿ya? En la traducción, pre-pro-paratirina, 115 aminoácidos, ¿ya? Es un compuesto que al igual que la vasopresina, es una proteína que al igual que la vasopresina, tiene un péptido señal. Tiene un péptido señal y ese péptido señal le sirve para ingresar al retículo endoplásmico. Cuando ingresa al retículo endoplásmico, boom, ese péptido señal se rompe, se cinde, por ejemplo, y nos queda, por ejemplo, un fragmento de 90 aminoácidos, que se denomina proparatirina. ¿Ya? Proparatirina. Y esta paratirina en el retículo endoplasmático también va a sufrir modificaciones, ¿no es cierto? Modificaciones posttraduccionales también para que sea una proteína activa, ¿ya? Y luego, a través del sistema de endomembranas, como el retículo endoplasmático está casi unido, por ejemplo, al aparato de Golgi, nos van a atravesar. El retículo endoplasmático pasa, por ejemplo, al aparato de Golgi. Y al atravesar el aparato de Golgi, aquí sufre también otro pequeño corte de esta proteína de 90 aminoácidos. ¿Ya? Sufre otro pequeño corte en donde se rompen o se cinden, por ejemplo, 6 aminoácidos en el extremo amino terminal. Se rompen los 6 aminoácidos. Lo cortan y queda, por ejemplo,
una proteína de 84 aminoácidos, que en ese momento sí se denomina, por ejemplo, paratirina, que va a ser la proteína activa, la proteína que va a tener su función. ¿Ya? La proteína que va a tener su función. ¿Ya? Entonces, en ese momento, pues empieza, por ejemplo, a encapsularse la paratirina. Empieza a encapsularse la paratirina en vesículas, ¡paf! Y empiezan, por ejemplo, a salir del aparato de Golgi, salen, por ejemplo, al líquido extracelular, al líquido intracelular, ¿ya? Almacenada la paratirina en vesículas. Entonces, si nuestro cuerpo requiere más paratirina, pues ¡bum!, se secreta esas vesículas. Si ya no requiere, esa paratirina se queda ahí almacenada. Se queda ahí almacenada en las vesículas, ¿ya? Ahora, la paratirina que se encuentra almacenada en las vesículas puede seguir metabolizándose. Puede seguir metabolizándose, ¿ya? ¿Y cómo se metaboliza? Pues se rompe, por ejemplo. Paratirina es una proteína de 84 aminoácidos, en donde los primeros 34 aminoácidos, por ejemplo, son los importantes. ¿Por qué? Porque son los que reconocen los receptores de paratirina que se encuentran en huesos, que se encuentran, por ejemplo, en riñones, ¿ya? Se encuentran en huesos, que se encuentran en riñones. Reconocen esos primeros 34 aminoácidos. Bueno, en fin, son creo que los primeros 10, 13 aminoácidos que reconoce el receptor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las vesículas vamos a encontrar paratirina activa, todo el fragmento total, y paratirina, por ejemplo, también metabolizada, o sea, cortada, por ejemplo, en un fragmento de 34 aminoácidos y un fragmento de 50 aminoácidos, ¿ya? Ese fragmento de 50 aminoácidos, por ejemplo, aquí en este caso el verde, ¿ya? Es un fragmento inactivo, es un fragmento que obviamente se va a metabolizar principalmente en el hígado, ¿ya? En el hígado se va a eliminar también a través de los riñones, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? Mientras tanto, ¿qué va a pasar con el fragmento activo? El fragmento activo, ya es esa pequeña porción de 34 aminoácidos, ¿ya? Puede ser reconocido por los receptores de la paratirina en los riñones y en los huesos. Puede ser reconocido y puede ejercer un efecto. Sí, pero el efecto obviamente va a ser muy bajo comparado con la paratirina, por ejemplo, total. La paratirina de 84 aminoácidos. Pero puede suceder eso, que ese fragmento activo de 34 aminoácidos sea reconocido por los receptores de paratirina y pueda ejercer su efecto también. ¿Ya? Su efecto también. ¿Ya? Y que en sangre, por ejemplo, ya cuando la paratirina se secreta, aquí en sangre podemos obtener nosotros paratirina total, el fragmento carboxiterminal, el fragmento inactivo, y también podemos obtener también fragmento activo, pequeñas cantidades, ¿ya? Y podemos ver que la paratirina tiene un tiempo de vida de aproximadamente menor a 5 minutos. Menor a 5 minutos, ¿ya? Mientras tanto que cuando se metaboliza la paratirina y se forma el fragmento inactivo con el fragmento activo, el fragmento inactivo tiene un tiempo de vida de aproximadamente 1 hora, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque este fragmento carboxiterminal va a ser utilizado como un perfecto marcador para evaluar funcionamiento renal, ¿ya? ¿Ya? Porque pequeñas cantidades de este fragmento carboxiterminal se van a eliminar a través de la orina. Se van a metabolizar también y los riñones también se van a metabolizar, por ejemplo, ese fragmento carboxiterminal. Aunque mayor porcentaje se va a metabolizar en el hígado, ¿ya? En el hígado, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si encontramos una gran cantidad de el fragmento carboxiterminal en orina? Quiere decir, por ejemplo, que algo está sucediendo en los riñones. Algo está pasando en los riñones que están eliminando gran cantidad, por ejemplo, de proteína. Porque este fragmento carboxiterminal es una proteína. Es una proteína, pero inactiva. Una proteína que no tiene ninguna función. Una proteína que no tiene ninguna función y se está eliminando por los riñones, ¿ya? Entonces, es un buen marcador, por ejemplo, para evaluar funcionamiento real, la determinación, la cuantificación del fragmento carboxiterminal, por ejemplo, en la paratirina, ¿ya? También la paratirina, por ejemplo,
La paraterina, por ejemplo, ¿qué va a hacer? La paraterina lo que va a hacer, por ejemplo, en las células renales, principalmente, es aumentar la concentración del campo, ¿ya? Del adenosín monofosfato cíclico, del campo, ¿ya? Entonces, el 40% del campo que se produce va a provenir prácticamente por acción de la paraterina. Por acción de la paraterina. ¿Ya? Entonces, también ahí permite, por ejemplo, evaluar prácticamente si se está secretando, por ejemplo, paraterina. Si se está secretando paraterina eficazmente en una concentración determinada. ¿Ya? La medición, por ejemplo, del campo urinario. ¿Por qué? Porque la paratirina es la responsable de que aumente la concentración de campo en el interior de las células renales. ¿Ya? En el interior de las células renales. Y eso provoca provoca, por ejemplo, que se transporten vesículas que contienen transportadores de calcio en los riñones. ¿Ya? En los riñones. Y obviamente al aumentar la cantidad de transportadores de calcio, aumenta la absorción de calcio. ¿Ya? Aumenta la absorción de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones de la paratirina? Principalmente, a nivel renal y a nivel de los huesos, va a tener dos acciones. ¿Ya? En los riñones, principalmente lo que va a realizar es reabsorción tubular de calcio. Porque ya les explico lo que hace la paratirina. Aumenta CAMP, se activa, por ejemplo, la proteína sinasa dependiente de CAMP, fosforila las vesículas que tienen almacenados los transportadores de calcio, en este caso los transportadores de calcio, ¿ya? Y las vesículas empiezan a movilizarse en el interior de la célula. ¿Para qué? Para fusionarse, por ejemplo, en la membrana celular de la célula renal, en la luz del túbulo, por ejemplo, está la luz del túbulo colector, y por lo tanto aumenta la cantidad, por ejemplo, de transportadores de calcio. Entonces, si aumenta la cantidad, aumenta la absorción de calcio, la reabsorción de calcio. ¿Ya? Esa es una de las funciones de la paratirina endócrina. Segundo, ¿qué hace? Disminuye vuelta la reabsorción de fosfato. Disminuye la reabsorción de fosfato. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente para mantener esas concentraciones, en esa relación inversa, calcio con una concentración elevada y fosfato en una concentración baja con respecto al calcio, el riñón juega un papel muy importante. Porque por acción de la paratirina, miren, va a disminuir la reabsorción de fosfato y se va a producir una pequeña fosfaturia. ¿Ya? Una pequeña fosfaturia. ¿Ya? Una fosfaturia. Se va a eliminar fosfato en gran cantidad a través de la. ¿Ya? También, ¿qué va a hacer la paratirina? La paratirina va a permitir, por ejemplo, que se sintetice calcitriol. Que se sintetice calcitriol. Calcitriol actúa ¿dónde? En los intestinos. En los huesos también actúa el calcitriol, pero en los intestinos provoca que aumente la cantidad, por ejemplo, de calvindina. Entonces, si hemos consumido alimentos, posiblemente va a haber una mayor absorción de calcio que proviene de los alimentos a través de los intestinos. ¿Ya? Y otra función de la paratirina en los riñones es que va a inhibir, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, produciéndose una pequeña hipernatremia con una acidemia. ¿Ya? En el hueso, la paratirina principalmente lo que va a hacer activar, por ejemplo, la resorción ósea. Y al activar la resorción ósea, libera una mayor cantidad de calcio, libera una gran cantidad de fosfato a la circulación sanguínea. Pero como ya sabemos que toda la sangre pasa a través de los riñones, se filtra en los riñones, ¿no? Los riñones regula, por ejemplo, esa cantidad de fosfato. Y las de calcio las mantenemos, por ejemplo,
elevadas. Mientras tanto que fosfato se elimina a través de la orina. ¿Por acción de quién? De la paratirina. ¿Ya? Por acción de la paratirina. ¿Ya? Cuando las concentraciones ya están normales, por ejemplo, de calcio, pues ya se deja de sintetizar paratirina. Ya no va, como el tiempo de vida es de 5 minutos, menor a 5 minutos de la paratirina, pues ya no va a reabsorber, por ejemplo, calcio en gran cantidad, ¿ya? No va a sintetizar calcitriol, ya no se va a absorber, por ejemplo, calcio proveniente de los alimentos. E igualmente, en el hueso, por ejemplo, ya no va a disminuir, por ejemplo, la resolución. ¿Ya? La resolución. ¿Ya? De esa forma, mire cómo se mantiene, cómo se regulan las concentraciones, por ejemplo, de calcio y de fosfato. ¿Ya? De calcio y de fosfato. ¿Ya? Haciendo un pequeño paréntesis, aquí, por ejemplo, hay una proteína que se denomina proteína relacionada con la paratirina, con la PTHRP, ¿ya? Que realmente no se sabe el fin, la función de esta proteína, por ejemplo, en la homeostasis del calcio, ¿ya? Es una proteína que sí permite, por ejemplo, que exista aumento de la concentración de calcio en sangre, pero que solamente se activa en la etapa fetal y en la etapa adulta. Solamente en esos dos periodos se activa, por ejemplo, esa proteína relacionada con la paratirina. ¿Y cómo se produce esta proteína? Se produce por un ajuste alternativo, por un splicing alternativo, en el cual, por ejemplo, nos dan diferentes proteínas con una cantidad de aminoácidos determinada, como por ejemplo 139 aminoácidos, 141 aminoácidos, 173 aminoácidos, ¿ya? Y que los receptores de paratirina que se encuentran en riñones, que se encuentran, por ejemplo, en huesos, solamente reconocen los primeros 8 a 13 aminoácidos en el extremo amino terminal de la proteína y ¡pac! Se une. Se une y provoca, por ejemplo, una desmineralización del hueso y una mayor reabsorción de calcio. Aunque esta proteína relacionada con la paratirina no provoca, por ejemplo, la síntesis de calcitriol. No provoca la síntesis de calcitriol. ¿Y dónde se va a producir esta proteína? En los queratinocitos, en el tejido mamario. Ahí principalmente se va a expresar en estas etapas de la vida, en la etapa fetal y en la etapa adulta. En la etapa fetal, por ejemplo, dicen que tiene se dice, ¿no? Se dice que tiene una función en el transporte de calcio a través de la placenta. ¿Ya? A través de las placentas. ¿Ya? Y las funciones que tiene, por ejemplo, esta proteína es que participa en la regulación del tejido liso vascular, ¿ya? En la regulación en el transporte de calcio en la placenta, en el túbulo renal, ¿ya? Y también permite la diferenciación y la apoptosis de los condrocitos y de las células mamarias. Y es también una proteína que se encuentra expresada, por ejemplo, en gran cantidad cuando hay la presencia de tumores escamosos y tumores, por ejemplo, de mama. Y es la razón por la cual, por ejemplo, en estas personas que sufren de cáncer de mama, por ejemplo, siempre se encuentra hipercalcemia. Siempre se encuentra hipercalcemia. ¿Por qué? Porque esa proteína está sobreexpresándose y está provocando, por ejemplo, desmineralización de los huesos, está provocando que se reabsorba, por ejemplo, más calcio a través de la orina. ¿Ya? Pero el funcionamiento realmente no está, la función prácticamente de la proteína no se la conoce. ¿Ya? No hay estudios que determinen prácticamente que esta proteína actúa en la regulación de la concentración de calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Porque solamente se expresa en la etapa fetal, en la etapa, por ejemplo, adulta. ¿Ya? Etapa adulta. ¿Ya? Eso. Cerramos paréntesis y nos vamos ahora con la paratirina. Nos vamos con la vitamina D. ¿Ya? Nosotros escuchamos sobre la vitamina D, ¿no es cierto? Que se encuentra en múltiples alimentos, en gran cantidad. La concentración de vitamina D en nuestro cuerpo es en picomoles, ¿no? La concentración relativamente muy pequeña, o sea, muy pequeña ya.
Y esa concentración pues, ejerce un papel importante en nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero se encuentra en picomoles. O sea, imagínense, picomoles, o sea, es ya, algo casi inmedible. ¿Ya? Pero en esa concentración está. Donde se encuentra en diferentes alimentos, principalmente en pescados, ¿ya? En huevos, principalmente en aceite de hígado de bacalao, encontramos vitamina D. Aunque nuestro cuerpo puede sintetizar, por ejemplo, vitamina D. Puede sintetizar vitamina D. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de los queratinocitos. Son los responsables de la formación de vitamina D. ¿Y por qué? Por acción, por ejemplo, del sol. ¿Ya? Por acción del sol. ¿Qué hace el sol, qué hace el sol, por ejemplo, en los queratinocitos? Lo que hace el sol en los queratinocitos, por ejemplo, es provocar el rompimiento del segundo anillo de la molécula de colesterol. Aquí. Ese segundo anillo, por ejemplo, se rompe. ¡Pah! Se rompe por acción de los rayos UV del sol. ¡Pah! ¿Eso qué provoca? Esto provoca, por ejemplo, que exista una resonancia de la molécula, cambia la forma de la molécula, ¿ya? Y se convierta en colecalciferol o vitamina D3. ¿Ya? Miren, y proviene, la vitamina D3 obviamente proviene ¿de dónde? Proviene de una molécula de colesterol. ¿Ya? Colesterol, solamente por romper este anillo. Este anillo de aquí se rompe. Se forma la vitamina D3. Ahora, esta vitamina D3 sale de los queratinocitos hacia la sangre. Recuerden, eso siempre tenganlo presente. Los compuestos no se encuentran solos. Siempre van a estar unidos a algo. Esta vitamina D3 está unida a una proteína, que es la proteína DBP, en inglés, la D-binding protein, proteína de unión a vitamina D. ¿Ya? Se une a esta proteína, que es la que va a transportar, por ejemplo, en nuestra sangre. Y necesita activarse. Necesita activarse esta vitamina D3. Al igual, por ejemplo, que la vitamina D2, la vitamina D3 que proviene, por ejemplo, de la dieta, también se une, por ejemplo, a esta proteína. También se une a esta proteína. Y necesita activarse. ¿Y dónde se activa, por ejemplo, esta vitamina D3 que proviene de los queratinocitos, que proviene, por ejemplo, de los alimentos? Primero en el hígado, en las células hepáticas. ¿Ya? Entonces, aquí tienen, estas células hepáticas tienen un receptor para la proteína de unión a la vitamina D3 y la vitamina D3 ingresa, por ejemplo, aquí a los hepatocitos. Y aquí en el interior de los hepatocitos se produce una hidroxilación. ¿Ya? Un proceso de hidroxilación. Se va a adherir, por ejemplo, un grupo OH, se va a adherir a la molécula. ¿Ya? Y para que se produzca eso se necesita, por ejemplo, de una enzima. Esta enzima es la 25 hidroxilasa. Como su nombre lo dice, hidroxilasa, va a hidroxilar. ¿Ya? Pero lo va a hacer en una posición específica. Esa hidroxilación la realiza en una posición específica de la molécula. ¿En dónde lo va a hidroxilar? Va a hidroxilarla, por ejemplo, en el carbono 25. El carbono 25. ¿Ya? Y de esa forma formamos lo que es el 25 hidroxicolecalciferol. Generalmente, por ejemplo, sale de los hepatocitos y se une a la proteína de unión a la vitamina D3. Es transportada por esa proteína, porque esa proteína está aquí anclada. Está anclada aquí. Transporta la vitamina D3 al interior de la célula, se produce la modificación y otra vez la vitamina D3 sale. ¿Ya? Y se transporta aquí. ¿Ya? Ahora, esta proteína, esta vitamina D3 ya activada mediante este proceso de hidroxilación, es transportada a las células renales. ¿Ya? Y en las células renales, este 25 hidroxicolecalciferol puede tomar dos rutas, como lo vemos aquí. Puede tomar dos rutas. ¿Ya? Puede tomar dos rutas. Pero ¿de qué va a depender que tome, por ejemplo, una ruta en la cual se forme el 24 o 25 hidroxicolecalciferol, o se forme, por ejemplo, el 1,25 hidroxicolecalciferol? Va a depender de
las concentraciones de paratirina y fosfato. ¿Ya? En este caso, vamos viendo las vías. ¿Cuándo tomo esta vía? Para formar el 1,25 hidroxicolecalciferol. Cuando las concentraciones de paratirina son elevadas. Son elevadas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando las concentraciones de paratirina son elevadas, es como que se envía una señal también al interior del núcleo de las células renales y le dicen, hay paratirina, tenemos que activar, por ejemplo, la producción de 1-alfa hidroxilasa. Entonces, en ese momento, ¡pum!, se activa el gen de la 1-alfa hidroxilasa y ¡pah!, empieza a sintetizarse, por ejemplo, más esta enzima. Y al mismo tiempo, esa paratirina lo que provoca es que la 24-hidroxilasa, por ejemplo, que también está generando, en ese momento, se inhiba. Se inhiba. ¡Pah! Y ya no se va a producir, por ejemplo, 24-hidroxilasa. Ya no se va a producir 24-hidroxilasa. Y en este caso, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que esta vía de formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol se encuentra activa. ¿Por qué? Porque hay aumento de paratirina, disminución de la cantidad de fosfato. Se va a activar. ¡Pah! Y se va a formar una mayor cantidad de 1,25-dihidroxicolecalciferol. 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Qué es el calcitriol? Este es el calcitriol. Compuesto de aquí. ¿Por qué? Esta 1-alfa hidroxilasa, ¿qué hace? Lo que hace es hidroxilar el carbono 1 del 25 hidroxicolecalciferol y formar el 1,25 hidroxicolecalciferol o calcitriol. ¿Ya? Y este calcitriol sale de nuevo, por ejemplo, de las células renales, es transportada por la DBP y la transporta a las células intestinales también, y también tiene su acción, por ejemplo, el calcitriol en los huesos. Ahí tiene su acción. En los huesos. Entonces se va a reabsorber más calcio a través de los intestinos, se va a desmineralizar más hueso, por lo tanto va a aumentar la concentración de calcio, ¿no es cierto? Pero cuando las concentraciones de calcio ya están estables, ya están normales en sangre, ¿qué sucede de vuelta aquí en las células, en las células renales? Pues obviamente, paratirina también va a dejar de sintetizarse. Paratirina deja de sintetizarse, ya no se produce paratirina, como tiene un tiempo de vida relativamente corto, menor a 5 minutos, las concentraciones de paratirina disminuyen. Y cuando disminuye, obviamente, deja de producirse 1-alfa hidroxilasa. Se inhibe la transcripción del gen, por ejemplo, y ya no se produce 1-alfa hidroxilasa. ¿Ya? Y ustedes se preguntan, por ejemplo, y lo que sintetizó, lo que está, por ejemplo, ahí, también está ejerciendo su efecto. Pues aquí, ese aumento de la concentración de calcio, igualmente en sangre ya, que detecta la célula renal, actúa como un modulador alostérico. Ese calcio se une a la 1-alfa hidroxilasa. Se une a la 1-alfa hidroxilasa y le inhibe. ¿Ya? Entonces la disminución de paratirina ya inhibe la transcripción, ya no se va a formar más 1-alfa hidroxilasa. El aumento en la concentración de calcio ya en sangre, por ejemplo, este aumento de concentración de calcio se va a unir, por ejemplo, a la 1-alfa hidroxilasa y va a actuar como un modulador alostérico negativo, porque lo va a inhibir, ya lo va a inhibir y ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Y en ese momento, la célula renal detecta que como ya no hay paratirina, pues obviamente hay aumento de calcio. Se activa, por ejemplo, vuelta aquí, se activan, por ejemplo, la 24 hidroxilasa que estuvieron ya formadas y también permite, por ejemplo, que se forme más 24 hidroxilasa. Y de esa forma, por ejemplo, esta vitamina D
que activada, que proviene del hígado, que proviene de la dieta, que proviene, por ejemplo, de los queratinocitos, ya no se convierte en 1,25 de hidroxicolecalciferol, sino que se convierte en 24, 25 de hidroxicolecalciferol, que es un compuesto hidrosoluble, porque está hidroxilado en una posición específica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la posición 24 se hidroxiló aquí. Esta enzima hidroxila en la posición 24. ¿Ya? Entonces, como es un compuesto mayormente hidrosoluble, se va a eliminar, por ejemplo, a través del orina, sin ningún problema. Y no va a tener efecto alguno. No va a tener efecto alguno. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se regula, por ejemplo, la formación de calcitriol igualmente en las células renales. Ya no se forma calcitriol, calcitriol ya no actúa en los intestinos, calcitriol ya no actúa, por ejemplo, en los huesos. ¿Por qué? Porque las concentraciones de calcio ya están estables. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las acciones de la vitamina D3? En el intestino, absorción de calcio y de fosfato. ¿Por qué? Porque va a estimular la producción de calvindina, ¿ya? En la mucosa intestinal, y va a permitir que se reabsorba, que se absorba, que está absorbiéndose en el intestino, ¿no? No está reabsorbiéndose, que se absorba una mayor cantidad de calcio y de fosfato, ¿ya? En el hueso, por ejemplo, va a provocar resorción ósea, ¿ya? Y síntesis de ¿qué? Síntesis de osteocalcina también, ¿sí? Va a inhibir, por ejemplo, que se reabsorba calcio y en los riñones. Y en el riñón, reabsorción tubular de calcio. Eso va a provocar prácticamente el calcitriol, reabsorción tubular de calcio. Entonces, la regulación del calcio y la regulación del fosfato están integrados. Están integrados los dos. Los mismos mecanismos, por ejemplo, van a ser para los dos, para estos dos elementos, tanto para calcio como para fosfato. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa si disminuye la concentración de calcio en sangre? Una hipocalcemia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se activa? Va a buscar métodos para reabsorberse por la hormona paratiroidea a través de ella. ¿Ya? Entonces la disminución de la concentración de calcio en sangre provoca que Un aumento de esta hormona paratiroidea. las glándulas paratiroides Ujú. puedan sintetizar ¿qué hormona? Latrina. Paratirina. Paratirina. Ajá. La paratirina va a aumentar su concentración en sangre. ¿Ya? La paratirina va a tener sus efectos ¿en dónde? ¿Dónde va a ejercer esos efectos la paratirina? En los huesos y en los riñones. En los huesos y en los riñones. ¿Qué va a provocar en los riñones? La paratirina. Una reabsorción tubular del calcio. Inhibición La de la bomba. paratirina, ¿qué va a provocar? A ver. El calcitriol hace reabsorción tubular del calcio. Va a provocar que los condones de calcio. Disminución del fosfato. Disminución de los absorción de Mutuación. fosfato. ¿Ya? ¿Qué más? Síntesis de calcitriol. Síntesis de calcitriol. ¿Qué más? Inhibe Mayor la reabsorción bomba de- mayor reabsorción de calcio, ¿no es cierto? Eso va a provocar la paratirina en los riñones. ¿Qué va a provocar la paratirina en el hueso? Resorción ósea. Resorción ósea, ¿no es cierto? Y de Entonces, fosfato. vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a obtener grandes cantidades de calcio y de fosfato en sangre. ¿Ya? Y de fosfato en sangre. Ahora, hay una resorción ósea, pues, y la sangre pasa a través de los riñones, aquí se filtra. Y como ya lo dijeron ustedes, va a haber una menor resorción de fosfatos. O sea que se va a producir una fosfaturia. ¿Ya? Una fosfaturia. ¿Qué va a haber? Una mayor reabsorción de calcio, una menor resorción de fosfato. ¿Qué va a pasar con la concentración del calcio plasmático? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar.
Aumentar. ¿Qué va a pasar con la concentración de calcio urinario? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Mm? Calcio urinario. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Se aumenta también. Sería para un equilibrio también. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? A ver, dígame. Porque hay mayor absorción de calcio. ¿Aumenta la concentración de calcio urinario? No, en el plasma. Entonces es inverso. ¿Va a? Va a ¿Qué disminuir va a porque pasar? hay mayor Disminuir, reabsorción. ¿No es cierto? Como hay una mayor reabsorción de calcio, ¿qué va a pasar con la concentración de calcio urinario? Disminuye. Va a disminuir. A disminuir la concentración de calcio urinario. Entonces aquí, por ejemplo, este gráfico, por favor, no le hagan caso a esto. ¿Ya? Esto de aquí es disminuir.